invitado especial, es espírita hace 33 años, presidente de la Asociación Espírita Tercera Revelación, cofundador de la Fundación La Casa del Camino, obra social del Centro Espírita, presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca por 3 periodos desde el año 2008 al 2016. Le agradecemos al hermano Milton Fabián Delgado que nos regale la oración de inicio. Bienvenido, hermano Milton Fabián Delgado. Gracias, mi querida Leila. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Entonces, en este momento, unifiquemos nuestro pensamiento a nuestro Creador, al Maestro Jesús de Nazaret, para que nos cubra a todos con su infinito amor, para que siempre guíe nuestros pasos, nos inspire en los caminos del bien. Maestro amado, aquí estamos tus hijos, los trabajadores de la última hora, intentando dejar la semilla del amor y de la esperanza por doquier. Permítenos que en la tarde-noche de hoy podamos todos regocijarnos con tu presencia y con la presencia de los buenos espíritus, especialmente los espíritus guías, amigos y protectores de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, para que juntos podamos entonces analizar, comprender, vivenciar esta amada doctrina. Que tu inmensa paz, Señor Jesús, brille en cada uno de nosotros y nos permita en estos momentos poder sintonizarnos con nuestros amigos espirituales para poder dictar la conferencia. Que así sea. Que así sea. Adelante. Que así sea. Bien, podemos dar inicio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle a la Sociedad Espiritista de Santa Marta, SESMAR, a sus directivas, a la querida Rosalba Marriaga, que gentilmente, en nombre de la institución, me invitó, a Magdoli, a Leila Díaz, a todos aquellos que están aquí presentes. Mil gracias por tener esa bondad para conmigo. Hoy vamos a hablar sobre los caminos para el despertar de la conciencia. Y lo primero que quisiéramos comentar es que la conciencia es pues el centro de la personalidad, centro permanente e indestructible que persiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo, nos dice William James. León Denis nos dice que la conciencia no es solamente la facultad de percibir, sino también el sentimiento que tenemos de obrar, de pensar, de querer. Este profundo pensador espírita que acompañó, que conoció a Allan Kardec en la ciudad de Tours, en Francia, en una de las tantas exposiciones que hizo Kardec, especialmente en su viaje espírita en 1864, al escuchar la doctrina espiritista de la boca de Hipólito León de Niza-Rivel, él pudo entrever dentro de su propio ser el sentimiento puro que nos permite hoy estar aquí presentes a través del espiritismo. Este gran hombre, a través de sus diferentes libros, pues nos ha dado a conocer, a profundizar, entre ellos hablándonos también acerca de la conciencia. Él también nos dice que la fase inicial de la vida, bajo cualquier aspecto que sea considerado, es la del sueño. Por eso mismo el psiquismo, y lo hemos seguramente escuchado en diferentes lugares, que el psiquismo duerme en el mineral, sueña en el vegetal, siente en el animal y piensa en el hombre. Millones de años hemos tenido en donde el psiquismo
nuestra conciencia empieza a despertar. Recordemos que Allan Kardec en el libro de los espíritus nos habla de qué es el espíritu y nos manifiesta que es el ser inteligente que reside en nosotros y que sobrevive a la muerte física. Pero también nos dice que ese espíritu con E minúscula es el principio inteligente del universo, y ese principio inteligente del universo se manifiesta en las plantas, en los animales, finalmente en nosotros el hombre, cuando ya tenemos la conciencia individual como tal. También la querida Juana de Ángeles nos dice que el ser está destinado a la perfecta sintonía con la conciencia cósmica que duerme en él, aguardando los factores que le propicien su desarrollo, el continuo despertar. Toda esta información que la espiritualidad nos ha permitido ir desarrollando a través del tiempo, el espíritu de André Luis nos lo manifiesta en el libro En el Mundo Mayor, que se encuentra archivada allí en el superconsciente, esperando para que se desarrolle poco a poco en la medida que vayamos escalando, que vayamos aprendiendo, que vayamos discerniendo, que vayamos comprendiendo verdaderamente el sentido de la vida. Y la querida Juana de Ángeles en el libro Momentos de Conciencia nos habla sobre el término de concientización y nos dice así: en el momento de la concientización, es decir, en el instante a partir del cual consigues discernir con acierto. Mire esta palabra tan hermosa, discernir con acierto, es decir, poder saber distinguir qué está bien de qué está mal. Usando como parámetro el equilibrio, alcanzas un nivel elevado en la condición de ser humano. Y continúa diciéndonos que ese efecto natural del proceso evolutivo, esa conquista te permitirá determinar el valor de los factores profundos, tales como el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el deber y la irresponsabilidad, la dignidad y la humillación, la nobleza y la vulgaridad, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. En el libro Autodescubrimiento nos dice también la querida Juana que etapa tras etapa, a través de los variados reinos, es decir, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino hominal, esa conciencia embrionaria se expandió los gérmenes de la lucidez latente hasta alcanzar el discernimiento vasto y pleno. Es decir, hace millones de años nosotros venimos avanzando en ese despertar de no solamente la individualidad como espíritu inmortal que somos, sino que también alcanzando un nivel apropiado del despertar de la conciencia. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, nos dice Kardec lo siguiente: Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que nos es necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. En la pregunta 621 del libro de los espíritus, pregunta Kardec a los espíritus: ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Por eso cada uno de nosotros traemos la información que Dios nos ha permitido que podamos ir poco a poco y en la medida del tiempo sabiéndola interpretar, discernir, comprender, alcanzar ese nivel de conciencia. Hay quienes aún todavía permanecen en la conciencia del sueño, pero hay quienes también en la medida del tiempo tienen una conciencia completamente despierta, abierta sobre todo para el servicio, especialmente a aquellos seres que han conquistado ya no solamente la intelectualidad, sino también la moral, la espiritualidad, que han alcanzado ese nivel de poder concientizarse, que han venido al plano tierra a llevar a cabo una tarea. Es así como nosotros también, los espíritas, que también ya hemos alcanzado un nivel de conciencia, nos corresponde a nosotros la tarea
de, así como estamos despertando la nuestra, ayudar a despertar la conciencia a muchas otras personas más. Entonces es muy importante despertar en el ser concientizándose. ¿Y concientizándose de qué? De qué se es, de dónde vengo, para dónde voy. ¿Qué debo realizar en la tierra? Son preguntas que nos hacemos, que se hace cualquier ser humano, pero que gracias a la doctrina espírita, hoy ella misma nos puede, de una forma muy clara, racional y concisa, hacer que cada uno de nosotros podamos comprender, y al comprender poder darle un sentido más amplio a nuestra propia existencia. Sin embargo, surgen muchas dificultades para el despertar de la conciencia, entre ellas los simples complejos de inferioridad, el sentirse menor que los demás, el sentir que no soy capaz, que no tengo la parte intelectual, que tal vez Dios me ha puesto en esta existencia, pero que no tengo las capacidades suficientes para avanzar. Hay quien no da los siguientes pasos pensando en sus complejos de inferioridad, pensando en que tal vez es un incapaz, cuando Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros las herramientas para poder avanzar. También surgen dificultades como el narcisismo, ese ego profundo, el quererse a sí mismo e ignorar que existen otras personas más a nuestro alrededor. La agresividad, que es un defecto que traemos de las existencias anteriores, de las reencarnaciones, en donde seguramente también tuvimos que pasar durante muchas etapas en donde la parte primitiva estuvo presente en nosotros. Esa agresividad aún se mantiene en una gran cantidad de la humanidad en el inconsciente, llevándola al subconsciente en la actualidad. Conflictos existenciales de diferente orden, entre ellos el odio, el miedo, los celos, el orgullo, las dificultades que tiene el ser para la convivencia, para las relaciones interpersonales, a veces buscando fugas psicológicas de diferente orden, hacen que sean obstáculos para el despertar de la conciencia. Estados obsesivos, un tema maravilloso, a mí me encanta hablar de este tema, que será seguramente para una conferencia posterior, pero estados obsesivos en donde analizamos que la influencia perniciosa de un espíritu, bien sea desencarnado o encarnado, puede influenciar para que la persona se detenga temporalmente a través del tiempo para el despertar de su conciencia. Entonces, hay muchos seres en la actualidad que hacen el menor esfuerzo para avanzar, ¿sí? Los vemos que permanentemente se mantienen allí, comen, duermen, tienen relaciones sexuales y su vida no tiene ningún sentido. Es el menor esfuerzo, el de la pereza, el de la inactividad, el de no querer llevar a cabo ninguna tarea productiva en su propia existencia. Y vemos millones, pero millones de almas en estos estados que tienen dificultades aún para despertar a una conciencia un poco mayor. Dice Juana de Ángeles que ese despertar de la conciencia para la vida es como un parto interior, profundo, libertador, dolorido y feliz. Y es cierto, porque a veces necesita el mundo espiritual, o nos lo explica la querida Juana de Ángeles, que por lo general el mundo espiritual nos ofrece dos caminos. El camino más rápido y más sencillo sería la concientización, el discernimiento, para que yo tome decisiones adecuadas y tenga un cambio en mi vida y vaya entonces avanzando en ese camino liberador. Sin embargo, hay otro camino que opta y del cual muchos de nosotros hemos tenido que pasar, y es el camino del dolor. A través de las expiaciones, de las pruebas,
de esos desafíos que la vida nos coloca para que a través del dolor aprendamos a despertar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no siente o desea hacerse un cambio profundo después de que descubre que tiene una enfermedad determinada en su cuerpo físico? ¿Quién de nosotros no cambia muchas veces al sentir la ausencia de un ser querido? Y entonces empieza a caminar solo en el camino, pero a aprender a caminar ahora sí bien. Entonces, a veces la espiritualidad nos permite estos procesos para nuestro bienestar, para ese despertar de nuestra conciencia. Aquí vemos esta gráfica, podemos ver en la parte horizontal que dice que al despertar de la conciencia, pues tenemos una naturaleza externa, o en la parte, en el otro eje se encuentra la naturaleza interna. Entonces es importante el aprendizaje de lo externo, pero también es muy importante esa naturaleza interna, ese viaje interior que todos debemos llevar a cabo en nuestra vida y que es tal vez el gran desafío del ser humano, de comprenderse a sí mismo. Ese gran desafío de poder saber que tenemos grandes virtudes, pero que también tenemos muchos defectos. Y ese ejemplo o ese espejo vivo interno y ese externo que se manifiesta nos permite que a través del desarrollo y a través de las diferentes reencarnaciones, vivencias que tengamos, vayamos despertando nuestra conciencia. Bien. En una carta que dirigió a los romanos, Pablo, conforme se lee en el capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: digo esto, porque conociendo el tiempo, que ya es la hora de que os despertéis del sueño. Se refiere a las personas distraídas y distanciadas de la verdad. Aquí es lo que se interpreta de lo que quiere decir Pablo, de las cuales están en permanente indecisión o en exigencias interminables, o en discusiones inútiles, o en búsquedas infructíferas. Todos estos mecanismos escapistas para abrazar el conocimiento libertador. Entonces, cuando ustedes leen junto conmigo esta frase, podemos encontrar que muchas personas se mantienen hoy en la conciencia del sueño, ¿sí? Que en vez de aportar a la existencia física, más bien se mantienen indiferentes ante las situaciones de la propia vida, indecisos, discuten por cualquier situación, aún son como niños que dan los primeros pasos en el camino de la espiritualidad. Aquellos que no logran despertar la conciencia por lo general son muy cómodos, desearían mantenerse en el lugar donde seguramente hoy están, ni hacer ningún esfuerzo más allá, ni tampoco retroceder porque se siente cómodo en el lugar donde se encuentra, especialmente en la satisfacción de los instintos primarios, que es natural que todos los seres humanos hemos pasado o aún todavía los tenemos, pero que sabemos o que tenemos nuestro deber, sobre todo de aprender a manejarlos, dominarlos, educarlos adecuadamente. Muchos también se detienen en la posesión de bienes y su vida se mantiene justamente en ello. Pasan los meses, los años, tratando de poseer bienes, comodidades que le darán una supuesta felicidad al ser, cuando seguramente luego de una enfermedad, luego de algo que le haya pasado, ese ser parte al mundo espiritual. ¿De qué valió todos estos bienes que tuvimos si no los pudimos ni siquiera a veces disfrutar? A veces, nos dice Manuel Filomeno también de Miranda, que ese destaque social y el deseo del poder para muchos seres es importante. Que nuestros nombres, que nuestros apellidos estén siempre en primera línea, buscando que podamos ser reconocidos socialmente o tener el poder en algo que la vida nos haya colocado en el camino.
En otra carta también dirigida a los Efesios, Pablo dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Evidentemente el llamado es dirigido para aquellos que, a pesar de estar vivos, son muertos para la realidad del ser. Son cadáveres que respiran, permanecen en estado de hibernación de los valores admirables de su inmortalidad. Y hoy, cuando vemos tantas guerras, cuando vemos que pareciese que hubiésemos perdido el norte de nuestra vida, cuando vemos las noticias, vemos la cantidad de dificultades que está atravesando la humanidad. Periodos de guerras profundos, periodos de hambre, de desdicha. La tecnología que ha llegado a todos los lugares no nos ha permitido absolutamente para nada buscarnos a nosotros mismos. Buscamos y nos apoyamos en estos medios tecnológicos para otras cosas, para escapar psicológicamente de los conflictos que tenemos internamente, pero aún no nos hemos encontrado a nosotros mismos. No más podemos salir seguramente cercano a los lugares donde vivimos. A las pocas cuadras podemos ver la mendicidad. Podemos ver a los ancianos pidiendo limosna. ¿Qué ha pasado con el ser humano? ¿Qué ha pasado con esos sentimientos de solidaridad a favor de los demás? ¿Por qué? Porque dormimos aún todavía y somos indiferentes ante todas estas problemáticas que ocurren a diario en nuestra humanidad. Por ejemplo, hay aquellos, traigo algunos ejemplos de aquellos que no logran la conquista de la conciencia. Un especialista en problemas respiratorios formula, es un especialista, un experto, va a alguien con problemas respiratorios, verifica que él es la persona que va, es un gran fumador, y le hace algunas recomendaciones para que deje de fumar y para que pueda, a través de algunos medicamentos, superar este problema respiratorio. Sin embargo, él mismo es un empedernido fumador fuera del consultorio. O hay seres que promueven y también practican el aborto. Entonces, personas que hoy hay muchas naciones que en búsqueda de una libertad aparente promueven y practican el aborto a favor de supuestamente el respeto a los derechos que tiene la mujer. Estas son personas que no logran la conquista de la conciencia. Si tuviese conciencia de lo que preguntaba yo ahora, de qué soy, de dónde vengo, para dónde voy, estos seres se abstendrían de llevar a cabo estas problemáticas. El mal uso del agua y de los recursos naturales. Vemos que personas, por ejemplo, abren sus llaves, dejan regar el agua, no son conscientes de los recursos naturales que Dios nos ha dado, de las plantas, de tratar de cuidar la misma naturaleza. Son personas inconscientes. El no respeto al hogar. Muchos seres se preguntarían, no, pero es natural que yo pueda estar con otra persona. Natural. ¿Quién no ha engañado? Pero a veces le dicen, no, ¿quién no ha engañado a la novia o a su esposa? Esa persona que piensa de esa forma tiene aún su conciencia dormida y tendrá que pasar una nueva encarnación o varias reencarnaciones para que aprenda a respetar lo que hoy Dios le ha colocado en sus manos. Muchos seres que son muy cultos intelectualmente, pero moralmente sí, hay bastante camino por recorrer. Son bien hablados, visten muy bien, hablan muy bien, desarrollan las diferentes temáticas de la misma vida, de temas específicos en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la medicina, en la ingeniería, pero sus almas aún todavía se encuentran muy atrasadas moralmente. Utilizan un comportamiento agresivo muchas personas.
un comportamiento, ya lo habíamos dicho anteriormente, muchas personas deshonestas para con la vida. Y, por ejemplo, ahora que desisten en los cargos públicos, pues por lo general las personas intentan ser deshonestos con ese patrimonio de todos, o en cualquier lugar siempre manifestando la deshonestidad. Son ejemplos de aquellos que aún todavía necesitan, pues, o se encuentran su conciencia aún muy dormida, o los suicidas inconscientes que cometen errores y que hacen que su vida se acorte por diferentes circunstancias, hacen que su vida se acorte porque no tienen la conciencia del valor de la oportunidad que Dios le ha dado de una existencia de unos años, de unos meses, de unos días acá, y son suicidas inconscientes cuando pasan al mundo espiritual. Entonces nos dice Juana de Ángeles en el libro Vida, Desafíos y Soluciones, que son aquellos que siempre se excusan y se niegan a cooperar, afirmando que la vida no tiene otros objetivos, hartándose de alimentos y gozos que luego pasan dejándolos constantemente vacíos y hambrientos. Su despertar siempre es doloroso porque se les hace difícil abandonar los hábitos enfermizos y adoptar nuevos comportamientos. Cuando pasan al mundo espiritual, que a veces son traídos a nuestras reuniones mediúnicas de orientación a los espíritus en sufrimiento, se quejan de la vida, se quejan en una ausencia de nuestro Creador o del mismo Maestro Jesús de Nazaret. Exigen muchas veces dádivas que ni siquiera ellos mismos han conquistado. Son seres que han vivido para la misma vida, para los sentidos más primarios, y cuando aún se encuentran en el mundo espiritual permanecen en constantes sufrimientos. El único camino para despertar la conciencia de estos seres son las diferentes reencarnaciones que forzosamente tendrán que tener para que puedan, a través de las expiaciones y las pruebas, despertar su alma. La conferencia que hoy nos han invitado son caminos para despertar la conciencia. Y yo voy a hacer una propuesta a partir de este momento para que ustedes puedan analizar si tal vez alguna de ellas pudiese servir o pudiese ser un elemento para que cada uno de nosotros podamos despertar aún más nuestra conciencia. El primer camino para despertar es la disciplina de la voluntad, mirándose hacia adentro, es decir, hacer un viaje a nuestro interior. La querida Juana de Ángeles, en el libro Momentos de Coraje, nos dice que por lo general nosotros estamos acostumbrados a los viajes externos, al constante descansar. Soñamos con estar en lugares paradisíacos, en poder tener largos momentos de descanso para poder aliviar las tensiones de la misma vida. Pero que pocas veces hacemos un viaje al interior de nuestro propio ser. Y cuando hacemos ese viaje al interior de nuestro propio ser, empezamos a hacernos algunas preguntas como ¿hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo tenemos que realizarlo? ¿Cómo realizarlo? Entonces empezamos a hacer esos cuestionamientos de decir, bueno, soy un espíritu inmortal y tengo un papel en la tierra. Dios me ha colocado alrededor de una familia. Dios me ha colocado alrededor de algunas tareas que tengo bajo mi responsabilidad. ¿Y qué tengo que hacer entonces? ¿Cuándo y cómo debo realizarlas? Y allí, cuando yo me hago estos cuestionamientos, empiezo a disciplinar mi voluntad en todos los aspectos de mi propia vida, en mi vida especialmente interna, descubriendo que soy un ser inmortal y que necesito progresar y tomando decisiones adecuadas y decisiones bien orientadas para mi propio bienestar. El segundo camino es el papel de los guías espirituales. Todos nosotros tenemos guías espirituales, todos, en mayor o en menor grado, de acuerdo a la responsabilidad, a las tareas que Dios nos ha asignado. Entonces es muy importante
esto ya que ellos nos enseñan los caminos para despertar la conciencia, pero exigen que sus aprendices avancen, conquistando ellos mismos las distancias, particularmente aquellas íntimas que los distancian del ser en sí mismo. Entonces, para poder comprender eso, ese papel de los guías espirituales, existe una historia, una pequeña historia en uno de los tantos libros de la querida Juana de Ángeles, donde nos habla de un maestro que iba con sus discípulos por un camino. Y entonces se encontró con un hombre que tenía dificultades con su carruaje. Y él, sentado, el carruaje estaba allí en medio de la arena, como ustedes pueden ver la imagen. Y él entonces se quejaba permanentemente, se quejaba de la vida, se quejaba del carruaje, se quejaba de las circunstancias, que porque a él le había pasado todas estas situaciones que cambian a los demás. El maestro iba con sus discípulos, se quedó observando y pasó derecho con sus discípulos. Los discípulos quedaron allí sorprendidos porque el maestro no hizo absolutamente nada para ayudarlo. Kilómetros más adelante, encontró una situación muy similar. Un hombre que tenía dificultades con su carruaje. Y entonces, en las mismas circunstancias, se encontraba allí su carruaje incrustado en la arena. Pero contrario al anterior, él hacía todos los esfuerzos que tenía en su propio ser para sacar este carruaje de la arena. Se esforzaba, sacaba la arena, empujaba el carruaje, y entonces el maestro le pidió a los discípulos que le ayudaran. Uno de ellos le preguntó: maestro, ¿y por qué no ayudaste al primero? Y él le contestó: mientras que el primero se quejaba y no hacía absolutamente para sacarse el carruaje, el segundo hacía todos los esfuerzos para poder entonces sacar el carruaje de la arena. Así es la vida. Esos esfuerzos que tenemos que hacer para mejorar son los que el mundo espiritual destaca, y los buenos espíritus, en la ayuda que nos da para el despertar de nuestra conciencia. El siguiente camino es el ejercicio de los valores. Conocemos que existen muchos valores, ¿sí? El valor de la humildad, del servicio, de la solidaridad, del perdón, tantos valores que existen a nuestro alrededor. La conciencia puede ser entrenada mediante el ejercicio de los valores morales elevados, que tienen por objeto el bien del prójimo y en consecuencia el bien propio. ¿Cuántos valores que hoy, gracias a la doctrina espiritista, nos permite ir desarrollándolos? Especialmente pasar de la teoría a la práctica. Allan Kardec nos habla acerca de una forma muy sencilla, nos da un ejemplo, una regla de oro para que podamos nosotros avanzar en el tiempo. Él nos habla y nos dice, abre comillas, fuera de la caridad, salvación, cierra comillas. Aquí lo que nos está invitando es el amor en acción, el valor más importante de nuestra existencia. Ese valor que no solamente debe expresarse con palabras, sino que deben darse los pasos para llevarlos en la acción edificante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas oportunidades a diario nos da la vida para poder poner en acción esa caridad? La caridad, bien entendida, no solamente desde el punto de vista moral, como bien nos lo explicó en el libro de los espíritus, en el sentido del perdón de las ofensas, de la indulgencia y de la absoluta bondad, sino que también en la acción de millares de almas que se encuentran en las fronteras del sufrimiento y que están esperando por nuestras manos, por nuestra voz, por un abrazo, por una sonrisa, por un ánimo permanente a estos seres. Allí dentro de ellos se encuentra el desarrollo del ejercicio de los valores. ¿Sí? La hermana Teresa de Calcuta, ella comprendió
su papel una vez que en Tel Aviv encontró en la calle a una mujer moribunda. Ella la levantó, la llevó a un hospital y por primera vez esta mujer, que nunca había tenido la oportunidad durante muchos años de estar en la cama porque dormía en la calle, estuvo en una cama en ese hospital. Allí, desafortunadamente, murió. Pero ella, en medio de la noche, en medio de la tristeza, en medio de su análisis de la situación que había vivido, preguntó al Maestro Jesús en una oración profunda que cuál era el papel que correspondía llevar a cabo a ella para la sociedad. Entonces, en una intuición que tuvo, ella sintió una respuesta del mundo mayor y dice que para aliviar los dolores del mundo habían hecho o habían traído al mundo a ella misma para poder ayudar a desarrollar los valores que tenía ella en sí misma y ayudar a muchos otros a desarrollar los valores al servicio del bien. Entonces es una gran oportunidad ese camino para el despertar también nuestra conciencia. Entonces el discernimiento entre el bien y el mal que nos permite avanzar cuando tenemos una conciencia despierta, el poder discernir lo correcto de lo equivocado, el poder adquirir las adquisiciones ético-morales surgen como crecimiento espontáneo de la esencia divina, de la cual está constituido el espíritu. No obstante, el perfeccionamiento y la profundidad de esos valores dependen del empeño, del interés y del esfuerzo de las realizaciones de cada uno. Yo puedo conocer la doctrina espiritista, puedo leer profundamente y conocer cada uno de los conceptos y poderlos entender, aprenderme de memoria todas las preguntas del libro de los espíritus y con propiedad poder dar una exposición. Sin embargo, si no me esfuerzo y no me empeño por hacer realizaciones que no solamente estén direccionadas hacia la parte intelectual, sino poner en práctica todo aquello que yo sé, de nada me ha servido. Por eso uno de los llamados en la noche de hoy, con todo el cariño y el respeto que ustedes me merecen, es que cada uno de nosotros nos levantemos y podamos esforzarnos permanentemente para trabajar en ese despertar y ayudar a despertar a millares de almas que necesitan por nosotros. El espiritismo ha llegado al mundo para despertar a la humanidad y necesita de los obreros que, como nosotros, que tenemos buenos propósitos, pero que está allí la gran avenida que nos espera para poder avanzar y poder llegar a las masas para que comprendan con toda claridad la doctrina de los espíritus. Otro camino para despertar nuestra conciencia es la reencarnación, porque a través de ella se reflexiona y se comprende que tuvimos un amplio periodo de sueño, y este periodo es el responsable de innumerables conflictos que nos perturban, de las contradicciones entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que se aspira y lo que se realiza, manteniendo la sensación permanente de estar incompleto. Entonces, cuando en la reencarnación analizamos o más bien cuando empezamos a despertar nuestra conciencia en ese proceso evolutivo gracias a una nueva reencarnación, nos hacemos varias preguntas. Cuando ocurre algo inesperado o un infortunio, entonces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está ocurriendo esto? Cuando se empieza a despertar entonces la conciencia, la pregunta empieza a cambiar. ¿Y por qué a mí no? Mire la gran diferencia, ¿sí? De aquel que de pronto aún todavía tiene su conciencia dormida y de aquel que empieza a despertar. ¿Y por qué a mí? Y el otro contesta, ¿y por qué a mí no? Mire la gran diferencia que existe entre aquellas personas que se encuentran en ese proceso evolutivo.
¿Qué me está queriendo decir este fenómeno perturbador? Sería otra pregunta. Esto que me está sucediendo, ¿qué significado tiene para mí? ¿Progreso? A veces tenemos dificultades porque todos los seres tenemos dificultades, desafíos, conflictos en nuestro interior. El tema es poderlos administrar adecuadamente. El tema es poder nosotros mirar eso que me está ocurriendo hoy, qué me está queriendo decir la vida y qué debo corregir en mi ser, en mi comportamiento. Hay personas que se quejan de mí permanentemente. ¿Será que están equivocadas ellas o seré el equivocado? Porque tantas personas me señalan, porque tantas personas ven mi comportamiento inapropiado. ¿No seré que debo tal vez corregir algo que yo me niego a ver, que me niego a escuchar, que me niego a comprender? Cuando despierta la conciencia, entonces empiezo a observar que aquello que tal vez incomoda a los demás hace parte de lo que yo debería mejorar dentro de mi propio ser. Entonces, una perspectiva completamente diferente, totalmente opuesta a la que mucha gente permanentemente se hace preguntas, pero que nunca hace nada para mejorarse. ¿Cuál o cuáles son las razones de este mensaje también? Pudiésemos preguntarnos. Y la querida Juana de Ángelis nos dice que, y penetrándose con armonía y sincero deseo de autodescubrirse, de identificar el factor desequilibrante, la conciencia entonces identifica la causa real y empieza a trabajarla, administrando la distonía profunda que se exterioriza en la forma intranquilizante. Alguna ansiedad, alguna perturbación, algún odio, alguna tristeza que se ha instalado dentro de mí, algún desazón, algo que está dentro de mi pensamiento. Y yo empiezo a identificar qué fue lo que realmente pasó dentro de mí. Y entonces empiezo a trabajarme, a tener nuevos y mejores hábitos en mi vida. Por ejemplo, si yo sé que un alimento me cae mal, pues debo aprender a no volver a consumir ese mismo alimento. Al principio me cuesta porque me gustaba, pero posteriormente, cuando veo que trae dentro de mí ese alimento algo benéfico para mi vida, pues yo empiezo a adquirir ese nuevo hábito. Si mi hábito por lo general es ser una persona bastante llena de mal genio y los demás siempre me reprochan ese mal genio, y si yo empiezo a identificar y empiezo entonces a respirar, a tranquilizarme, a pensar de una forma completamente diferente, a trabajar, identifico mi causa real y empiezo a trabajarla, administrando esa distonía que está dentro de mi ser. Allí, en ese momento, es cuando yo estoy trabajando en el despertar de mi conciencia. Si, por ejemplo, alguien me hirió y al herirme, pues dejó cicatrices dentro de mi alma, y entonces ya no veo a esa persona desde una perspectiva como aquel que me hizo daño, sino que tal vez con una perspectiva completamente diferente. Cuando lo veo, cuando dialogo con él, ya no siento ese latir diferente en mi corazón. Empiezo a administrar adecuadamente mi existencia a través del perdón. Esa distonía que tenía en mi ser, ¿sí?, que me intranquilizaba, ahora se empieza a equilibrar. Entonces, tal comportamiento proporciona seguridad, fijación en el ideal, armonía, equilibrio. Y el camino más importante para despertar nuestra conciencia, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, porque es un verdadero tratado de psicoterapia. La propuesta es que debe ser leído, comprendido y aplicado. Por eso hoy existe nuevamente, o existe la doctrina espiritista, como un llamado a esa promesa que el Maestro Jesús de Nazaret hizo cuando estaba aquí encarnado, que vendría ese consolador prometido, ese espíritu de verdad, para hablarnos nuevamente
al oído, al corazón, a nuestra propia razón, a comprender realmente el significado terapéutico de las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Jesús, pues, es el más notable psicoterapeuta de la humanidad. Y él afirmó: vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si queréis. Repito, vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si queréis. Y esta es una propuesta de desafío. Esta es una propuesta de desafío para seres maduros psicológicamente, capaces de llegar a más allá de lo habitual y que están dispuestos a conseguir. Entonces, cuando nosotros nos proponemos cambiar, mejorar, despertar, avanzar, tener nuevos hábitos saludables, en el caso de nosotros los espiritistas, proponernos ideas nobles de trabajo, de ayudar a la comunidad, de hacer crecer nuestra institución espiritista, de abrir las puertas de ella para el alivio de los demás. Pues es una propuesta de desafío para seres maduros psicológicamente, porque nosotros somos los nuevos apóstoles de esta era. Y Dios nos ha colocado acá a través de la guía del Maestro Jesús de Nazaret para que nuestras manos se extiendan para ayudar a los demás, para que nuestra voz dulce, serena, tranquila, afable, llegue dulcificando los corazones de los demás, para que nuestra mirada sea una mirada suave, no censurable, sea una mirada tranquila que penetre, que ayude, que acompañe, para que nuestros oídos aprendan a escuchar, para que nuestra voz aprenda a orientar. Entonces es una propuesta de desafío para seres maduros psicológicamente. Para lograr el éxito en esta tentativa de buscar el despertar de la conciencia en su propio ser, es necesario entonces poseer autoconfianza y fe. Es importante que aprendamos a saber que sí somos capaces. ¿Cómo poder aprender a nadar si nunca nos tiramos al río? Pues no nos hicieron para ser los mejores, pero sí podemos, a través de esa autoconfianza, tomar las decisiones adecuadas para avanzar. La autoconfianza y la fe en que siempre la espiritualidad mayor nos acompaña en todo, nos acompaña allí porque ellos siempre desean los mejores caminos para nuestra propia vida. También es importante la seguridad coherente que existe entre el desear y poder realizar. Ojo con esto. Yo puedo desear algo, pero ¿será que lo puedo realizar? Entonces yo tengo esa seguridad coherente, ese equilibrio en mi ser que me va a permitir planear adecuadamente. ¿Yo qué deseo? Muchas personas se preguntarían, bueno, yo deseo llevar a cabo esta tarea. Bueno, recordemos que las grandes tareas nacen de los sueños, pero hay que poderlas realizar. En alguna oportunidad, el querido amigo y mentor, padre Vivaldo Pereira Franco, nos decía, aquí en nuestra institución espiritista en Bogotá, eso, cuando él se inició, cuando él vio el camino, él tenía muchos deseos, pero ahora le tocaba realizarlo. Y sabía que tendrías que llevar a cabo con muchos esfuerzos, que habría muchas personas que lo señalarían, que habría opositores en su camino, que tendría tal vez enfermedades, dificultades, vicisitudes, pero nunca vio hacia atrás, siempre vio el camino hacia adelante. Y hoy podemos decir que pudo realizar lo que él tanto anheló. Nosotros también tenemos tareas, no sé si iguales o tal vez menores a la de él, pero nos corresponde a nosotros no solamente desear, sino poder realizar con seguridad coherente todas las acciones nobles que nos propongamos.
saliendo del sí mismo perturbador de las ambiciones exclusivamente de naturaleza material e inmediata, ¿sí? Todas las cosas vienen por añadidura, pero cuando tu objetivo, más allá de alcanzar un nivel económico, un poder que pueda destacar tu propio ser, tu nombre, cuando lo miramos desde una perspectiva completamente diferente en la vida, entonces podemos aprender a crecer espiritualmente. Recordemos que la enseñanza mayor del Maestro Jesús de Nazaret fue el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a sí mismo, cuando nos decía en esa frase maravillosa: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En esta maravillosa frase se encuentran escritas 3 enseñanzas fundamentales, como están aquí en la pantalla: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Y nos dice, parafraseando esta misma frase, Juana de Ángelis nos dice que para poder alcanzar el amor a Dios, lo más importante en este momento es el amarse a sí mismo. Porque cuando yo aprendo a amarme a mí mismo, cuando yo aprendo a respetarme, a cuidarme, por consecuencia empiezo a amar al otro, a quien me acompaña, a mi pareja, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi compañero espíritu. Aprendo a comprenderlo, a perdonar sus defectos. Empiezo a caminar de una forma diferente porque él tiene los mismos defectos, o tal vez menos de los que yo posea. Entonces empiezo a verlo de una forma diferente a mi prójimo. Y por consecuencia me sintonizo con nuestro Creador, amando a nuestro Creador, pero inicia en ese amor a sí mismo. Y nos dice la querida Juana de Ángelis, y yo tan solo voy a hacer un bosquejo general porque este es un tema para una conferencia en cuanto al amor a sí mismo, que nos permite también ese desarrollo de nuestra propia conciencia. Nos explica que lo podríamos desarrollar de muchas formas, y una de ellas es la abundante alegría de vivir. Ese deseo permanente de vivir, de estar alegres, de estar con ánimo, de alegrarnos por la vida. Tenemos hoy nuestro propio cuerpo físico mientras que estamos aquí presentes. Millones de células están en un proceso continuo de desarrollo, mientras que algunas mueren, otras se desarrollan, otras se transforman. Hay todo un equipo fisiológico a nuestro alrededor. Qué bella es nuestra propia vida, qué bella la naturaleza, qué bello es el universo, el sol, los planetas. A través del microscopio podemos ver esa naturaleza íntima que existe en algunos elementos, y vemos allí la maravilla de la vida. O cuando vemos a través del telescopio la maravilla del universo que existe. Entonces nos da una abundante alegría de vivir. Nos dice que debemos hacer un autoanálisis permanente. San Agustín, en el Libro de los Espíritus, nos propone eso, ese autoanálisis permanente. Cada noche, nos dice San Agustín, haz un análisis de todo lo que has hecho durante el día. Piensa. Allí en el silencio de tu alma, piensa, analízate y mírate si de pronto hay algo que corregir. Si de pronto en el día de hoy no hiciste algo que le hiciera daño a alguien, tu voz, tu mirada, tus expresiones, tu forma de hablar, tu forma de ser. ¿Qué debo yo corregir? Ese autoanálisis permanente que tenemos que hacer, no solamente para vernos, sino para corregir. El cultivo de los valores éticos, ese cultivo permanente, persistente, perseverante en alcanzar los valores éticos. Cuando tú tienes los valores éticos, te permites decir no en el momento adecuado. ¿Cuántas ocasiones seguramente para el derroche de la misma vida?
pero el cultivo de los valores éticos nos permite colocar el freno de mano a nuestra existencia para decir un no que finalmente es un sí para nuestro mejoramiento moral y espiritual. ¿Me comprende? Ese cultivo de valores éticos que se forjan a través del tiempo, sobre todo en la práctica de los demás, hacia los demás. Esa responsabilidad para con la existencia. Yo tengo un cuerpo y tengo un alma. Tengo una época en esta vida. Tengo unos años acá. Y entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué debo hacer? La responsabilidad conmigo mismo, la responsabilidad con los seres que Dios ha colocado a mi lado, la responsabilidad para con la naturaleza, con el medio ambiente. Tantas responsabilidades tenemos para con la misma existencia, no solamente la mía, sino para con la misma existencia de nuestro planeta Tierra. Porque nuestro planeta Tierra, es nuestro hábitat y necesita también de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad para con nuestros años. Esa autoestima permanente, ese quererse. No estoy hablando del narcisismo, estoy hablando del amor. De quererme y de aceptarme como soy. No soy perfecto. ¿Quién dijo que era perfecto? Pero tú aprendes a aceptarte, a amarte, a cuidarte. Al ser que más debes amar reside en ti mismo. Está allí, convive contigo y eres tú mismo y debes tener una alta autoestima. Confianza en sí mismo para desarrollar el amor así. La confianza en esa capacidad del poder querer. Cuando yo quiero, alcanzo. ¿Sí? La querida Juana de Ángeles en uno de sus libros nos habla de 8 elementos para alcanzar el estado de felicidad. Y uno de ellos se llama el querer correctamente. Y ese querer correctamente corresponde a esa confianza que tengo yo en mí mismo para poder alcanzar el nivel que yo deseo alcanzar. Que me va a costar tiempo, que me va a costar existencias, meses, pero si no empiezo ahora, ¿cuándo, queridos amigos? Una perseverancia en los propósitos que se ha trazado. No se detenga. Ante las dificultades que usted tenga en el camino, no se detenga. Adelante. ¿Quién no ha tenido dificultades? Todos. Así como el mismo Maestro Jesús de Nazaret, que fue llevado a la misma cruz. Este ser maravilloso perseveró, nunca desistió y alcanzó el objetivo de poder dejar el legado de amor y de esperanza a la humanidad. Y nosotros debemos alcanzar, debemos perseverar en todos esos propósitos que nos hagamos, por pequeños que sean. Empecemos con pequeñas cosas, pequeñas cositas que pudiésemos hacer a favor de los demás. Ayudar a alguien ciego a pasar una calle, a llevar un alimento a aquel que se encuentra allí en la esquina pidiendo la limosna. Son pequeñas cosas que vamos llevando a cabo. Encontrar la sonrisa, el agradecimiento, el abrazo de esa otra persona que no tiene otra forma diferente de decirte gracias. Entonces persevera en esos propósitos que te has trazado. Y como somos todos espíritas, pues tenemos propósitos de gran altura, de gran envergadura, para alcanzar el propósito que Dios nos ha dado en esta existencia de ser cada vez mejores. Entonces el ser consciente de sí mismo es la meta, queridos amigos. El ser consciente de sí mismo es la meta existencial para lograr el amor a sí mismo que amplía la bondad, la compasión, la acción benéfica en favor de nuestro prójimo. Y el otro camino muy importante, el conocimiento del espíritu. Entonces todos conocemos pues, los principios de la doctrina espiritista y aquí te los coloco. Entonces
estos principios, pues hay que estudiarlos a profundidad. Estudiar especialmente los 5 libros de la codificación espírita. Estudiar el libro de los espíritus y los libros complementarios a cada uno de los sublibros que se encuentran en el libro de los espíritus, ampliando el conocimiento, porque debemos prepararnos adecuadamente para poder llevar el mensaje claro a los demás. No el mensaje de aquel que habla por hablar, sino el mensaje profundo que nos da la doctrina espiritista y que ayudará como fuente de iluminación a todas las almas. El mundo espiritual no nos ha dicho que vendrá otra revelación. Él nos ha dicho que ha llegado la revelación del espiritismo y nos corresponde a nosotros dar a conocer sin miedo alguno la doctrina espiritista, tal cual como nos la dio a conocer el querido Hipólito León de Lizarribe Allan Kardec. Entonces, un camino para despertar la conciencia al conocimiento del espiritismo. Porque al conocer el espiritismo me vuelvo más responsable, cumplo con mis deberes, me vuelvo más amoroso, más tranquilo, más seguro, más afable, más amoroso para con todo y para con todos. Entonces el despertar de la conciencia está al alcance del querer para ser, del esforzarse para triunfar, del vivir para no morir jamás. Dios en su infinita misericordia ha depositado en el fondo de vuestro corazón, dice en el Evangelio según el Espiritismo, un centinela alerta que se denomina conciencia. Escucharla os dará únicamente buenos consejos. A cada uno de ustedes les dejo estas flores que virtualmente les entrego para decirle gracias, mil gracias por la invitación y por la oportunidad que vosotros me han dado hoy para colocar un granito de arena en vuestras almas. Perdón si mis palabras no llegaron adecuadamente, pero mi intención es solamente dejar adecuadamente la doctrina espiritista en vuestros corazones. Por su atención, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted por su esfuerzo, por esta charla que nos permite reflexionar por los caminos en busca de la conciencia. A continuación, las personas que quieran hacer preguntas, el expositor está en disposición de contestarlas. Vamos a esperar unos minutos y luego nuestra querida hermana presidente, Delmira Cubillos, nos hará la oración de cierre. Buenas noches. ¿Alguna pregunta que tengan? Parece que todo quedó claro, querido hermano Milton. Me encanta escucharla, querida Selmira. La verdad, te agradezco a ti y a todos por esta cordial invitación que me han hecho. Me siento honrado de estar en esta institución seria que ha trabajado durante tantos años a favor de la doctrina espiritista. Nosotros muy complacidos de tenerlos esta noche y deseamos tenerlo nuevamente. Muy bonito. Mucho gusto. Que Dios les siga iluminando. Bueno, vamos.
disponernos para hacer nuestra oración de cierre, envuelto en esclarecimiento que hoy nuestro amado Jesús, dirigido por los bienhechores de luz, han llegado a nuestros hogares, dándote gracias, oh buen Jesús. Gracias a nuestro querido maestro Allan Kardec por esta luz que ha llegado a nuestras mentes. Permite, oh Señor, que podamos bajarla a nuestros corazones para abrir nuestras manos y poder abrazarnos y unirnos como hermanos para nuestro mejoramiento de nuestro planeta Tierra. Bendícenos, oh Señor, en todos los momentos. Ayúdanos a salir de esa oscuridad para poder estar un poco más cerca, Señor, de ti. Ilumínanos para llevar a esta doctrina espírita a puerto seguro. Que tu luz, tu amor, tu bondad siempre se encuentre entre nosotros. Gracias y que así sea. 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 Para todos, muchas gracias por la asistencia de todas las personas que hoy escucharon, por la señora Magdoli que nos hizo la ambientación, por la charla de esta noche, del invitado especial, y por todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Listo, muchas gracias, muy amable, de verdad. La conferencia muy diciente, muy explicativa y para tomar en cuenta y para hacer vivencia de ella y corregir lo que uno no está haciendo bien. De verdad, gracias, José. Hacía rato no te veía, encantado de volverte a ver. Sí, pero llegué, pero ya había comenzado, estaban en la ambientación, entonces habría que respetar los tiempos. Claro que sí. Un abrazo lleno de cariño para usted y para todos. Gracias, Rosalvita. Ahí te veo, Rosalvita Marriaga. Sí. No, gracias, Milton. Ya te mandé un mensaje. Agradecida y contenta con esa charla bien esclarecedora, bien llevada, clara, concisa y precisa. Bendiciones, hermano. Bueno, bendiciones a todos. Un abrazo lleno de cariño y hasta pronto. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, feliz noche para todos. Bendiciones, buenas noches. Bienvenido a